Lo primero que tiene la anatomía de De Quervain es que, como todos ya sabemos, tiene una anatomía muy compleja. Yo creo que si en alguna cirugía la mejoría es clara con la ecografía, especialmente en el túnel carpiano. Y ahí es nuestra primera utilidad de la ecografía, vamos a tener una utilidad diagnóstica. Todo esto lo que nos sitúa es en el escenario perfecto para las técnicas ecoguiadas, ligaciones selectivas de estructuras conectivas aponeuróticas y en las que no hace falta una transposición o una maniobra asociada. Es muy probable que esta sistemática se vaya generalizando. Ya hemos visto que desde hace 20 años que se introdujo la técnica, en estos momentos estamos hablando ya de múltiples sistemas, múltiples técnicas. Pero eso hace que si vamos a realizar estas inyecciones con corticoides, lo hagamos con ecografía, porque nos va a permitir tener una precisión de prácticamente el 100% de los casos. Una vez hemos establecido el portal y abierto ese trayecto, pues lo que vamos a hacer es, con nuestro bisturí Chemis, realizar la sección. Luego ya posteriormente se ha consolidado, hemos hecho más de 800 casos de este tipo en los casi 13 años que vamos haciendo esta técnica. Lo que hacemos siempre es hacer una exteriorización distal. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a los que se conecten desde España, desde Europa y buenos días a los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la cirugía ecoguiada. Esta parte es la parte avanzada y vamos a contar con el doctor Javier Ferreira, el doctor Javier de la Fuente y el doctor Fernando de Ávila para esta charla, para esta mesa. Y nada, empezaremos con el doctor Javier Ferreira. Habitualmente las preguntas las vamos dejando en el chat y se hace una discusión al final de todas las charlas, pero en esta ocasión todos aquellos que tengan preguntas para el doctor Ferreira, que las vayan dejando en el chat, porque al finalizar la charla vamos a resolver esas preguntas, dado bueno, que él se tiene que marchar y entonces lo vamos a solucionar justo al finalizar su charla, ¿vale? Las otras dos charlas lo haremos al final de todo. Y bueno, y si hubiese alguna pregunta para el doctor Ferreira y él ya no está presente, pues quizá o Fernando o Javier nos pueden ayudar a solucionarlas. Nada, bienvenido Javier. Si quieres presentarte un poco, explicarnos dónde trabajas y dar paso a la charla, pues adelante. Muchas gracias, Sergi. Pues en primer lugar quisiera agradecerte tanto a ti como, por supuesto, a la RICMA el haberme ofrecido esta oportunidad de participar en estos webinarios de charlas con el autor. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario San Rafael en Madrid. Soy el responsable de la unidad de mano y de la unidad de cirugía ecoguiada. Soy también profesor asociado de traumatología y ortopedia en la Universidad de Alcalá de Henares y profesor asociado de la Cátedra Internacional de Ecografía Musculoesquelética de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Bueno, se me ha pedido que hable de la tendinitis de De Quervain. No solamente quisiera la charla está enfocada no solamente para hablar de la cirugía, voy a hablar de cuál es la utilidad real de la ecografía en mi día a día dentro de la tendinitis de De Quervain, si os parece bien. Em, Por supuesto, sí, sí, adelante. Lo primero que tiene la anatomía de De Quervain es que, como todos ya sabemos, tiene una anatomía muy compleja. Es decir, tenemos una disposición de los tendones un tanto oblicua que va a pasar de proximal y dorsal a volar y palmar de estos tendones, pero es que además en el tejido celular subcutáneo nos vamos a encontrar con determinadas estructuras vasculonerviosas muy importantes que cruzan por este primer compartimento, como es la vena cefálica y la rama sensitiva del nervio radial. No sé por qué no me pasa ahora. Em, Dentro del primer La estoy compartimento, viendo, yo por lo menos no veo la presentación, no sé si la están lanzando. Sí, sí, ¿la sí, estáis, sí la que sí. estáis viendo? Sí, sí. Ah, Vale. perfecto. Bueno, el primer compartimento extensor, como todos sabéis, lo normal sería que tuviéramos un tendón del aductor largo del pulgar y un tendón del extensor corto del pulgar. Sin embargo, esto no es así.
Normalmente este primer compartimento, aunque sí es verdad que solemos tener un único extensor Polycis brevis, solemos tener en bastantes casos varias colas del aductor Polycis longus, lo cual hace que pueda haber cierto compromiso dentro de este primer compartimento. Además, para hacerlo todavía un poquito más complicado, a veces existen compartimentos accesorios, por denominarlos de alguna manera, es decir, existe una separación física entre el extensor corto del pulgar o extensor Polycis brevis y el aductor largo del pulgar. En este caso que os enseño aquí, pues se ve que incluso hay una cresta ósea. Eso es raro, pero es bastante frecuente, sobre todo en los casos de Decker-Vein, que podamos encontrarnos septos de parte blanda, lo que sería un septo de tejido conectivo separando estos dos compartimentos, hasta en el 50% de los casos. Y ahí es nuestra primera utilidad de la ecografía, vamos a tener una utilidad diagnóstica. Como veis aquí, vamos a tener un eje corto viendo el primer compartimento extensor y nos vamos a fijar en que van a existir aquí dos estructuras que son estructuras redondeadas con patrón fibrilar que corresponden a nuestros tendones. Entre medias nos vamos a encontrar otra estructura que los está separando y luego tenemos encima de uno de ellos una parte anaecoica o hipoecoica que podría corresponder a líquido cuando lo vemos con ecografía. Y entonces, si hiciéramos un dibujo, podríamos imaginarnos que realmente el problema se encontraría en el extensor corto del pulgar, no tanto en el aductor, con lo cual la ecografía nos sirve incluso para determinar en cuál de estos subcompartimentos está la patología, que como digo suele ser en el extensor corto del pulgar. También va a tener una cierta utilidad en el tratamiento conservador mediante infiltraciones. Lo primero que hacemos en un tratamiento conservador, siempre decimos al paciente que descanse, que cambie su actividad, que tenga AINES, utilizaremos inyecciones locales, fisioterapia. La verdad es que el fracaso del tratamiento conservador suele estar en torno al 30%. Además, cuando hacemos infiltraciones con corticoides particulados, podemos tener estos problemas que son la atrofia grasa y la hipopigmentación cutánea, que pueden alarmar bastante al paciente, sobre todo la hipopigmentación. Y a nosotros quizás nos puede preocupar más la atrofia grasa, puesto que va a dejar desprotegido estas ramas sensitivas del nervio radial y puede producir un tipo de neuralgia de estas ramitas. Gracias a Dios no siempre es permanente y muchas veces al cabo de unos meses suele desaparecer. Pero eso hace que si vamos a realizar estas inyecciones con corticoides, lo hagamos con ecografía, porque nos va a permitir tener una precisión de prácticamente el 100% de los casos, deliberando o poniendo nuestro fármaco, nuestro producto allá donde queremos ponerlo, evitando que se vaya al tejido celular subcutáneo. Normalmente el material que utilizo es una aguja de 25 Gs, una jeringa pequeña de 2 mililitros y luego el corticoide que queramos utilizar. Yo normalmente utilizo Celestón en partes blandas. Una vez que todo ello ha fracasado, ya nos vamos a la liberación quirúrgica. Y, hombre, todos somos cirujanos de mano aquí, sabemos que la resolución sintomática quirúrgica abierta de la tendinitis de Decker-Vein es muy alta, cerca del 95%. Baja un poquito en aquellos casos que son de alta demanda laboral o aquellos casos de mutuas de accidentes laborales, puede bajar al 75%, pero el problema no es tanto que hayamos descomprimido el lugar, sino la cicatriz que nosotros generamos, que tanto puede ser longitudinal como transversal. Hay en la literatura bastante controversia sobre cuál es mejor de las dos. Sí que es verdad que puede generar una cicatriz adherente o molesta en casi el 20% de los pacientes. Y eso es lo que me ha animado a mí a ver qué posibilidades había de en este tipo de patología tan concreta, con una anatomía tan compleja, hacer una cirugía mínimamente invasiva para evitar los posibles dolores pericicatriciales. Y lo primero que hay que decir es que tenemos que irnos a ver los estudios anatómicos que se han hecho sobre la rama sensitiva del nervio radial. Os recomiendo que veáis este de Gurses, donde realmente nos da más o menos
los centímetros sobre la estiloides radial, o milímetros en este caso, que podrían ser aproximadamente unos 5 centímetros, 3 y pico, 4 o 5 centímetros, donde empieza a dar la rama sensitiva del nervio radial, que es esta dorsal, donde da su primera rama, que es la rama lateral dorsal digital del para el pulgar. Ya sabéis que antes tendremos la salida de la arcada de Battenberg entre el brachioradialis y el extensor carpi radialis longus. Entonces nosotros podremos escanear toda esta parte y ver dónde está realizando esta salida. Y como digo, es muy importante de cara a la cirugía que os voy a explicar cómo la realizo posteriormente. Mirad, esto es en eje corto, el nervio radial sensitivo cuando está emergiendo en la arcada de Battenberg. Y veis ahí las diferentes estructuras. Es importante tener la referencia ósea del radio. Aquí tendríamos el pronador redondo, como sale por aquí entre lo que sería el brachioradialis y el extensor carpi radialis longus, como sale nuestra rama principal. Y esto sería a nivel distal, donde ya está dando esa rama lateral dorsal digital, y vemos cómo se está cruzando el primer compartimento por encima del segundo, y aquí a nivel dorsal, muy cerca entre el primero y el segundo, se nos va a ir esta rama principal sensitiva del nervio radial. Entonces es muy importante realizar previamente este estudio para ver que la anatomía es favorable. Si nos vamos a la literatura, la liberación quirúrgica guiada por ecografía hay realmente muy poco. Hay un par de estudios que solamente hablaron de un caso en 2013 y en 2019, y luego hay algunos estudios que son prospectivos y otros retrospectivos, y un ensayo clínico controlado. Pero fijaros que en todos ellos, los cuales los dos últimos, que digamos, o los tres últimos, que son los más importantes, son bastante recientes, todos lo hacen con una técnica retrógrada, desde lo que sería la parte más distal a la parte proximal del primer compartimento. Y ahí es donde radica un poquito la diferencia de perspectiva con la técnica que nosotros ya hemos publicado. Os recomiendo que veáis, hay un número entero que es del Hand Surgery Rehabilitation en 2025, dedicado solamente a cirugía ecoguiada, y ahí hemos descrito nuestra técnica, que es una técnica anterógrada. Y lo primero, como os enseñé anteriormente, lo que vamos a hacer es desde la parte más proximal a la parte más distal, vamos a explorar ese primer compartimento y vamos a fijarnos dónde tenemos nuestra rama sensitiva radial, dónde tenemos nuestra vena cefálica y cómo están dispuestos el primer compartimento. Si tenemos un septo, si no lo tenemos, cuántas colas tenemos del aductor. Lo siguiente será hacer nuestra incisión. Lo normal, por el estudio que os he dicho de anatomía, es que nosotros podamos realizar una incisión aproximadamente a 3 centímetros, proximal a lo que sería la estiloides radial, y ahí haremos un pequeño portal de aproximadamente 3-4 milímetros y realizaremos una disección roma. Y luego funcionaremos sobre lo que sería la vaina del compartimento, para luego poder realizar una técnica intravena con el dispositivo que yo suelo utilizar, que es este dispositivo que veis aquí, que se llama Mini-Kenis, y que está diseñado para la liberación de dedos en resorte, o fue diseñado en primer momento para la liberación de dedos en resorte, pero que yo lo utilizo también para el de Kerben. Entonces, una vez que hemos hecho todos estos pasos, pues ya nos quedaría hacer esta liberación anterógrada. Ojo, es muy importante cuando hagamos la liberación, en los casos en los que están septados, que no nos conformemos con liberar dorsalmente a nivel del aductor largo del pulgar. Nos podemos encontrar con que seguimos teniendo el problema en el extensor corto del pulgar. Entonces, si es así y tenemos este compartimento septado, lo que haremos será hacer una doble liberación. Desde el mismo portal de entrada liberaremos el techo del aductor y liberaremos el techo del extensor corto del pulgar. Si solamente hay un compartimento, haremos una única liberación. Y ahora el por qué creo yo que hay que realizarlo de forma anterógrada, o por qué lo realizo de forma anterógrada.
Sí es verdad que el portal de entrada es bastante crítico, como veis aquí, y es normal, estamos muy cerca de esta rama sensitiva del nervio radial, pero es verdad que al ser nuestro portal de entrada y estar con unas tijeras disecando de forma roma hasta poder entrar dentro de lo que sería la vaina, tenemos bastante más control sobre nuestro material quirúrgico con el que estamos realizando esta disección. Y la salida, que es donde realmente cuando metemos este elemento de corte tenemos menos control, es bastante más seguro. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de forma retrógrada? Pues pasarían dos cosas. Si nos fuéramos muy volares, estaríamos muy cerca de esta rama, que es la rama dorsal lateral del primer dedo, que como veis pasa pegadita al aductor largo del pulgar, y si nos vamos muy dorsales tenemos riesgo en la salida de poder cortar la rama principal del nervio radial, la rama sensitiva radial. Y esta es una imagen que en un ERCAT pues, me brindó el doctor Dávila sobre pues, hombre, la posibilidad que hay real con este tipo de instrumental de poderlo cortar inadvertidamente. Bueno, y esto sería un poquito la técnica entera en vídeo. Aquí veis en eje corto cómo está pasando la rama sensitiva del nervio radial. Aquí tenemos nuestro primer compartimento y, casualidades de la vida, aquí sí tenemos un septo. En la parte más dorsal nos encontramos el extensor y el aductor. Y aquí vemos cómo el nervio se va a colocar entre el primer y segundo compartimento. Hacemos nuestro abordaje quirúrgico, que veis cómo he medido desde la estiloides radial. Con una tijera de Stevens realizamos esta disección roma que os he comentado y puncionamos el septo. Y una vez que lo hemos puncionado, lo que vamos a hacer es en eje largo, siempre que vamos a cortar, a realizar cualquier corte, lo hacemos en eje largo primero y luego en eje corto, ver que estamos situados en primer lugar encima del extensor corto del pulgar, como veis aquí. Aquí veis nuestro elemento de corte con los dos brazos, el largo y el corto. El largo está por dentro de lo que sería la vaina y el corto está por fuera. Es una técnica intravaina. Y luego nos vamos al aductor y veis aquí, esta sería la rama de la primera rama que da dorsal digital, que efectivamente podemos encontrárnosla ahí y hay que tener cuidado. A veces tenemos que o hacer el doble corte porque tenemos el septo, el doble compartimento, por decirlo de alguna manera, o a veces por la anatomía de la rama sensitiva principal nos tenemos que ir un poquito más volares. Aquí veis la rama de la que os comentaba. Entonces, pues bueno, realmente con un equipo, necesitamos para esto tener un equipo que sea de alta frecuencia y de alta calidad. No vale cualquier tipo de ecógrafo porque si no, no vamos a ver correctamente estas estructuras tan pequeñas. Necesitamos una sonda lineal, si es posible stick, de alta frecuencia, aproximadamente entre 20 y 24 megahercios, y un equipo que en sí tenga buena resolución de imagen. A ver si me deja pasar porque... Vale. En cuanto al posoperatorio, pues hombre, es bastante agradecido. No damos puntos de sutura. Aquí podéis ver a la semana cómo está perfectamente cicatrizado. Normalmente le digo a los pacientes que se curen la herida durante un par de días hasta que cicatriza y luego ya se pueden duchar sin problemas. Analgésicos, pues según sea necesario. Normalmente los AINES no suele ser necesario. Y sí que permite una actividad diaria de baja demanda de forma inmediata, es decir, la persona puede hacer sus actividades diarias, puede ducharse, comer, coger el coche, escribir un poquito con el ordenador, pero evidentemente no puede hacer trabajos de alta demanda funcional hasta que no pasa más tiempo, porque en la fase inflamatoria de cualquier cirugía pues podemos tener complicaciones. ¿Y cuáles han sido mis complicaciones en esta serie que os enseño? Pues hombre, tienen dolor a la palpación o tumefacción de ese primer compartimento en un 5%. He tenido entumecimiento del territorio del nervio radial, lo notan como raro en otro 5%, pero en ningún caso hemos tenido ni anestesia y en todos los casos ha recuperado. Equimosis o hematoma,
por una sección inadvertida de alguna pequeña rama de esa vena cefálica en un 2%. Muy importante, aprovecho para decir que hay que poner mucho gel, porque si ponemos poco gel y presionamos mucho sobre la piel, vamos a colapsar esta vena y no la vamos a ver cuando estemos entrando con nuestro elemento de corte. Y luego, evidentemente, posibles complicaciones graves como una lesión del nervio radial sensitivo puede haber. Yo he tenido en cadáveres un par de casos en los cuales, como la liberación, si solamente hago una, la hago muy pegada al extensor corto del pulgar, y es un tendón muy finito. Si no vamos exactamente en la misma dirección del eje longitudinal de este tendón y vamos un poquito oblicuos, como está muy cerrado ese compartimento, podemos seccionarlo. Realmente no tiene una repercusión funcional importante. De hecho, hay determinadas técnicas que se cogen estos tendones para reconstruir ligamentos de la metacarpofalángica al pulgar, pero sí que es importante que sepáis que se puede provocar. Lesiones de la vena cefálica o radial podría ser también otras posibilidades. A recordar, la técnica guiada, perdón, esto sería por ecografía, no por Estados Unidos, es bastante exigente. Hay que hacer siempre una exploración ecográfica, sobre todo de la rama sensitiva del nervio radial y de la anatomía, que es bastante variable del primer compartimento extensor, en busca de este septo que puede ser completo o parcial. La liberación, lo ideal es hacerlo, si vamos a hacer una única liberación, lo más dorsal posible, para evitar daños de la rama digital dorsal lateral, que como os dije, pasa siempre muy pegado al aductor largo del pulgar. En teoría, vamos a prevenir una subluxación palmar de los tendones, aunque yo nunca he tenido problema con una subluxación palmar desde el punto de vista clínico de estos tendones, pero sí es cierto que cuanto más dorsal nos va a quedar un flap más grande y probablemente haya más posibilidad de que no se subluxen. Pero tenemos el riesgo de estos daños que os he comentado al extensor corto del pulgar. Y yo realizo una liberación de proximal a distal. Hay que tener cuidado a veces con el grosor. Yo aquí lo denomino polea, que no es realmente polea, puesto que estamos hablando del retináculo, pero una vez que nosotros abrimos este retináculo, tenemos una zona que hay metaplásica en esa zona, no sabría cómo denominarlo, pero es diferente al resto del retináculo que nos encontramos en otras zonas. Entonces, pues bueno, a veces es muy grueso y dependiendo del instrumento que vayamos a utilizar, puede ser necesario incluso 2 pases. Y luego, si tenemos 2 compartimentos, siempre liberar los 2 compartimentos, no dejéis uno sin liberar. Y eso es todo, muchas gracias. No sé si me he pasado mucho de tiempo, Sergi, pero No hay límite de tiempo, o sea que en cuanto al tiempo no vale. te preocupes. Si alguno de los participantes que está conectado quiere dejar, mira, la primera pregunta es de Abraham Marsal, que te pregunta si lo haces con Wallan y si lo haces en el consultorio médico o en quirófano. Muy buena pregunta porque no lo he comentado. Sí, efectivamente lo hago con anestesia tipo Wallant. No lo hago en el consultorio médico porque se trata de una intervención quirúrgica menor. Lo estoy haciendo ahora y hemos empezado en nuestro hospital a hacerlo en una sala que hay en hospital de día. Porque no es exactamente un quirófano, pero tampoco es exactamente la consulta. Y os digo un poquito las diferencias. Desde mi punto de vista, si surge cualquier tipo de complicación, tienes que estar relativamente cerca. Entonces, el ambiente hospitalario es bueno tenerlo. Si lo vas a hacer en consulta y tienes una consulta en el hospital, te lo podrías permitir, como hay compañeros en Francia que lo hacen. Si yo tuviera una consulta en mi casa o tuviera una clínica que no tuviera un acceso a un quirófano hospitalario muy rápido, pues tal vez me lo pensaría en hacerlo porque siempre puedes tener algún pequeño disgustillo con la anestesia de cualquier tipo. Entonces yo ahora mismo lo estoy haciendo en una sala en hospital de día. ¿De acuerdo? Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat. Yo te quería preguntar, Javier, en un orden, digamos, en cuanto a facilidad técnica para alguien que está iniciándose o ya tiene cierta experiencia, ¿en qué orden dirías? Pues mira, yo empezaría haciendo infiltraciones, después a lo mejor dedos en resorte, un poco cuál sería el orden de las técnicas en cuanto a técnicas quirúrgicas y dónde ubicarías la liberación de la primera corredera en ese orden, digamos, de dificultad.
Pues mira, yo en primer lugar, evidentemente con el ecógrafo lo primero que tenemos que estar es muy familiarizados con las imágenes. Pasa un poco lo mismo que con la artroscopia, es decir, todavía más, porque la imagen ecográfica es un poquito diferente. Con la artroscopia, quieras que no, estás viendo la anatomía por dentro, pero tienes que estar muy familiarizado. Con esto pasa lo mismo. Deberíamos tener una familiaridad muy alta en cuanto a diagnosticar, saber lo que es normal, lo que no es normal, saber qué estructuras estoy viendo. Una vez que hago eso, como tú bien has dicho, yo creo que las infiltraciones son el primer escalón para intentar triangular entre lo que sería un elemento que estás introduciendo normalmente con tu mano dominante y pasas a utilizar la sonda ecográfica cuando estás haciendo diagnóstico lo haces con tu mano dominante, en este momento pasa a ser tu mano no dominante, entonces te cuesta un poco. Una vez que dominas las infiltraciones y pasas a las técnicas quirúrgicas, como bien has dicho, los dedos en resorte de los trifalángicos, y me gustaría puntualizar esto, yo creo que es la primera técnica a realizar porque es relativamente sencilla, es fácil de comprobar porque el paciente enseguida, sobre todo si tiene algún tipo de bloqueo, o sea que estamos ante un tipo 2, un tipo 3, un grado 2 o 3, pues entonces es muy fácil comprobar no solamente mediante ecografía, sino clínicamente que lo has liberado. Después de realizar el dedo en resorte, probablemente las epicondilalgias y el túnel carpiano pasaría a ser el siguiente elemento a realizar, junto quizás con el pulgar en resorte que tiene sus ciertas dificultades por la posición que tiene, que es un poquito diferente a los dedos trifalángicos. Y luego, pues ya un poquito más avanzado quizás, que ya lo comentará luego Fernando, es la liberación del nervio cubital y el de Kerben. Sobre todo, ya te digo, estamos trabajando en un espacio muy pequeño y tenemos muchas estructuras que nos están pasando por ahí. Yo creo que es una técnica avanzada. La gente tiene que estar segura habiendo hecho pues, dedos en resorte, túneles carpianos y liberaciones epicondilias, que yo creo que son más fáciles, o incluso la certus también, que también es una técnica relativamente sencilla. Daniel Rangel ha dejado una pregunta en el chat sobre el postoperatorio, si lo dejas con gasas y vendaje blando o simplemente un apósito, y si les solicitas rehabilitación a los pacientes y a partir de qué momento. Vamos a ver, normalmente dejo un apósito y dejo un pequeño compresivo, sobre todo por si me he llevado inadvertidamente. Ahora ya no lo hago, pero al principio sí que he dejado un pequeño compresivo por si me había llevado inadvertidamente alguna venita. Ya te digo, actualmente lo que hago es dejar solamente un apósito con unos steri-strip. Lo que hago es dejar los steri-strip por dentro para aproximar los bordes de la herida y le digo al paciente que eso, que se dé un poquito de betadina y se cambie el apósito a las 24 horas. Normalmente no requieren, si siguen las pautas, no requieren rehabilitación. Si han sido un poquito desobedientes, si han realizado una actividad un poquito más demandante y entonces empiezan con un poquito de inflamación en ese primer compartimento, ahí sí que necesitan a veces rehabilitación, pero suele ser pues a partir de la segunda, tercera semana que las cosas no están yendo todo lo bien que deberían. Ya te digo, generalmente por sobreuso del paciente de la muñeca operada. José Zambrano te pregunta si puedes repetir la sonda de alta frecuencia que utilizas, que creo que eran 20-25 MHz o... Entre 20 y 24, normalmente es una sonda stick, depende de la marca que utilices, hay diferentes marcas. ¿Por qué utilizo una sonda stick? Por la huella. La huella es muy importante. Cuando tenemos una huella muy chiquitita, toda la imagen que vamos a ver es del primer compartimento. Si utilizamos una sonda con una huella grande, vamos a ver a los lados la imagen aérea que nos está produciendo un artefacto y es bastante incómodo de utilizar. Entonces sí que creo que es mucho más fácil utilizar una sonda stick de alta frecuencia, efectivamente, que llegue a 20-24 MHz. De acuerdo, pues en principio hasta ahora no hay más preguntas en el chat. Entonces, Perfecto. si tienes que marchar, Javier, pues nada, darte las gracias por tu participación y si te puedes quedar, pues nada, pues bienvenido eres. Intentaré quedarme un ratito. Muchas gracias, Sergi. Pues nada, damos paso a Javier de la Fuente.
a ver si nos puede compartir su charla, que nos va a hablar sobre el túnel carpiano ecoguiado. Vamos a ver si puedo. ¿Se me escucha? Se te escucha y se te ve. O sea, Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Sergi. Yo, pues, si ha comentado antes Javier, realmente los 5 o 6 lugares desde el punto de vista quirúrgico que más importancia tienen desde el punto de vista de la cirugía ecoguiada. Yo soy Javier de la Fuente, trabajo en una clínica de accidentes de trabajo y desde hace muchísimo tiempo estamos trabajando con la ecografía. De hecho, mi tesis doctoral es ya del siglo pasado y de la ecografía meniscal, con lo cual venimos lloviendo aquí muchísimo en la ecografía. Hicimos, porque nos parecía realmente importante la utilización de la ecografía, la aplicación que podía tener en el túnel carpiano, porque veíamos francamente muchas complicaciones desde el punto de vista de cirugía abierta. Eh, Vamos a ver. Sí. Las primeras descripciones del túnel carpiano son ya relativamente antiguas. De hecho, Rouf en el 2005 y luego posteriormente Nakamichi, que vino incluso a España hace, pues, 15 años con José Rojo, precisamente a hablar de estos temas del túnel carpiano. Yo creo que si en alguna cirugía la mejoría es clara con la ecografía, especialmente en el túnel carpiano. Probablemente para mí sería la cirugía de elección, y ya no para iniciarla por la dificultad que tiene, pero sí por la efectividad, porque realmente aporta muchísimo. De hecho, en los últimos años hay múltiples publicaciones que en realidad lo que buscan es un poco lo que siempre ha buscado la cirugía mínimamente invasiva, es decir, una menor incisión, pero tienen un control limitado de las estructuras en riesgo, es decir, poder visualizar las estructuras. Y aquí, como vamos a ver, la ecografía y la cirugía artroscópica se parecen bastante en su concepto, desde el punto de vista incluso de abordajes. Y lo que buscamos, lógicamente, es con una menor invasión, pero tener una eficacia similar a la cirugía abierta. Ya lo ha dicho también Javier, es decir, la ecografía nos va a venir muy bien para realizar el guiado de la propia cirugía, pero especialmente nos puede aportar más incluso en personas que no van a empezar todavía con la propia cirugía ecoguiada, a hacer un diagnóstico en el túnel carpiano. Es decir, es un elemento que nos aporta muchísimo incluso para la propia cirugía abierta, porque es capaz de visualizar muchísimas de las modificaciones y de las variantes anatómicas que tiene el nervio mediano, es decir, en la rama de Berretini, especialmente si el nervio mediano es bífido, es trífido, o si incluso tiene en la mitad una arteria mediana persistente, variaciones del arco palmar y especialmente una de las más importantes, precisamente la localización de la rama cutánea palmar del nervio mediano, que como todos conocemos es uno de los elementos pues más complejos desde el punto de vista anatómico, porque en algunos casos se penetra ya no como siempre en su salida hacia el borde radial, sino hacia el borde cubital y a veces incluso atravesando el propio retináculo flexor, con lo cual ese diagnóstico previo desde el punto de vista ecográfico pues nos va a hacer una aportación de valor muy importante. Ya tocando lo que es la cirugía ecoguiada en el túnel carpiano, aquí sí que tenemos que trabajar mucho en la estandarización de las diferentes técnicas. De hecho, nosotros hicimos una publicación hace 5 años donde abordamos un estudio de todas las técnicas que se describían desde el punto de vista de la posibilidad de la cirugía ecoasistida o ecoguiada en el túnel carpiano. Había 22 técnicas diferentes. Y vemos aquí ejemplos, es decir, cada uno ha construido prácticamente su propio instrumental para realizar secciones o bien de manera retrógrada o anterógrada. Y aquí es probablemente la enorme dispersión que tienen las diferentes técnicas y la dificultad que tiene precisamente para elegir una que es la que acabaremos sistematizando, porque sin ninguna duda esta cirugía ecoguiada es una de las grandes aportaciones de la ecografía a la cirugía, especialmente en mano. Nuestro estudio es relativamente antiguo, es decir, el primero que iniciamos lo publicamos en el 2012, como vemos. Era un estudio en cadáver que lo iniciamos ya en estudios del 2009 en 20 muñecas, que lo que buscábamos era precisamente esto, ¿no? En la estandarización de la técnica a través de instrumentos que nos podían servir para realizar esta intervención. Lo segundo, para confirmar si efectivamente éramos capaces de realizar la sección completa del retináculo.
Por otro lado, saber primero qué complicaciones se podían producir en todas las estructuras neurovasculares o incluso en el propio canal de Gullón, en el nervio cubital. Y luego también utilizamos este estudio para medir los márgenes de seguridad que se nos planteaba en la sección que hacíamos de manera ecoguiada con las estructuras que podían estar en riesgo, midiendo un poco estas distancias de seguridad. Desde el punto de vista ecográfico hay que tener en cuenta que la primera línea que todos conocemos, que es una línea convexa del retináculo flexor, que salta desde la sombra acústica del escafoides hasta la base del pisiforme, nos va a presentar el nervio mediano justo por debajo del propio retináculo y va a poder permitirnos esta delimitación muy clara del retináculo en su primera zona. Esto es importante sobre todo porque nuestra técnica va a consistir en introducir una sonda canalada dentro del propio canal carpiano. Como podemos imaginarnos, esta sonda, si la introducimos dentro, ya no va a tener capacidad de abordar el canal de Gullón porque automáticamente nos la va a dirigir si vamos hacia cubital hacia la base del pisiforme, que es donde va a anclar el propio retináculo. Pero probablemente más importancia que la primera línea, es decir, es la segunda línea o la zona ya más distal del propio retináculo, que se establece entre el trapecio y el gancho del ganchoso. Porque si la primera era relativamente convexa, esta es muy plana y es la que nos va a mostrar o va a definir el límite final del propio retináculo, que es donde tenemos que tener poner toda la atención para saber que hemos llegado a seccionarlo en su totalidad. Con lo cual, esta delimitación del retináculo flexor en su parte más distal pues es francamente importante, como vemos, porque además es precisamente la zona probablemente más estrecha y más rígida del propio retináculo, y que es cuando no hacemos una sección completa, casi siempre es la que no abordamos de una manera clara. Al principio de la técnica nos marcábamos incluso, teníamos la capacidad de marcar una primera línea, que es la línea distal. Marcábamos incluso al principio de estas cirugías los puntos óseos de referencia, concretamente el escafoides, el trapecio, el gancho del ganchoso a nivel distal y el pisiforme. Y aprovechábamos también para marcarnos una línea en continuidad del propio nervio mediano, de tal manera que sabíamos de esta manera que lógicamente nuestra cánula, que es la que veremos posteriormente, va a salir distalmente o debe salir distalmente a esta línea más distal, y marcando la línea del nervio mediano sabemos que nos encontramos en una posición de seguridad que siempre va a ser a nivel ulnar. La técnica es relativamente sencilla. Lo primero que hacemos es marcarnos de manera clara el palmar largo y realizamos una incisión de aproximadamente 3, 4, 5 milímetros, lo suficiente apertura como para permitirnos luego introducir el bisturí que posteriormente veremos. Hacemos una incisión desde este borde cubital del palmar largo, no excesivamente cerca de la línea flexora más distal, precisamente para tener luego posibilidad de poder manipular la sonda que vamos a utilizar para introducirla dentro del canal carpiano. Estamos viendo cómo hacemos esta incisión, y la segunda maniobra es coger una tijera relativamente fina para penetrar el retináculo, perdón, la, la fascia antebraquial profunda, hacer una perforación en esta fascia, como vemos aquí, es decir, siempre en el borde cubital del palmar largo, si lo tiene, sino en el centro de la muñeca, y hacer una perforación a través de la que ya vamos a introducir en el canal carpiano una sonda canalada. Esta sonda canalada va a tener continuidad. Desde el punto de vista, la fascia sabemos que tiene continuidad con el propio retináculo flexor, y de esta manera introducimos una sonda. Esta sonda, que es comercial, es decir, lo que hicimos fue coger del armario una sonda, no la diseñamos específicamente, y sigue siendo la sonda comercial que utilizamos. Es una sonda curva, muy resistente, relativamente dura, que tiene una curva en la parte distal que nos va a servir, como luego veremos, para exteriorizarla a nivel distal. Es una sonda acanalada con su canal en el centro,
Y el elemento más importante en nuestro criterio es introducir esta sonda. Como vemos, hemos hecho la perforación en el lado cubital, introducimos esta sonda que automáticamente en continuidad con la fascia nos va a llevar al propio túnel carpiano. Controlamos ecográficamente la posición de esta sonda. Una vez introducida, tenemos que controlar que está introducida lógicamente en el lado cubital al nervio mediano y que se mantiene en todo el recorrido del nervio mediano en su borde cubital. Una vez introducida la mitad de la sonda, ya la visualizamos desde el punto de vista ecográfico. Y para aquel que no tenga mucha experiencia ecográfica, podemos ver perfectamente cómo esta sonda metálica nos va a dar un artefacto de reverberación muy, muy marcado que nos va a permitir controlar dónde está esta sonda. Vemos aquí el nervio mediano, vemos todo el retináculo flexor en su zona más proximal. Tenemos que tener mucho cuidado en introducirla siempre desde el borde cubital del nervio mediano, de tal manera que no cruce al nervio mediano en ninguno en todo su trayecto, y la posicionamos inmediatamente en contacto con el propio retináculo. Aquí vemos una imagen de una muñeca contralateral, y podemos incluso mover la sonda por debajo del retináculo, por encima de los 9 tendones que tiene el canal carpiano, en situación cubital al nervio mediano, y lógicamente ya por el hecho de la convexidad del propio retináculo no vamos a poder acceder al canal de Gullón, al nervio cubital. Vemos aquí imágenes del estudio en cadáver. Lo que sí hacemos, y al principio teníamos nuestras dudas, y luego ya posteriormente se ha consolidado. Hemos hecho más de 800 casos de este tipo en los casi 13 años que vamos haciendo esta técnica. Lo que hacemos siempre es hacer una esterilización distal. Esta esterilización distal prácticamente siempre aborda el espacio interdigital entre el tercer y cuarto dedo, y sacamos con una mínima incisión, que de hecho luego no suturamos, la cánula a nivel distal. ¿Y por qué esta segunda incisión? Porque nos permite tener la cánula totalmente fijada en su sitio, y de esta manera tener un control absoluto de la cánula antes de realizar la sección. Es lo que probablemente la diferencia más de otras técnicas que ya entran directamente con el bisturí, o bien un bisturí en gancho, incluso un bisturí anterogrado, y lo que hacemos en estos casos es siempre asegurar que la cánula está en su sitio, y antes de realizar la sección. Vemos imágenes de este tipo, es decir, cuando ya tenemos nuestra cánula en su sitio, comprobamos nuevamente que la posición de la cánula es correcta en todo su trayecto, y hacemos un barrido desde proximal a distal para visualizar que en ninguno de los casos el nervio mediano o sus ramas terminales esté comprometido. Y de esta manera, ya una vez que tenemos la cánula in situ, lo que hacemos es utilizar un bisturí que en realidad es una adaptación muy similar a lo que era el clásico bisturí Smiley para las meniscectomías, que tiene unas características que para esta cirugía son ideales. Es decir, tiene 5 milímetros de punta a punta, es biselado y nos va a permitir introducir uno de las puntas del bisturí dentro del propio canal, de tal manera que estamos trabajando a través del canal de seguridad que nos marca la sonda. El bisturí en su borde inferior entra en el canal, lógicamente dentro de lo que es la sonda, con lo cual no tenemos ningún problema, pero podemos visualizar también la superficie, la zona más superficial, la punta más superficial del bisturí, englobando la totalidad del retináculo. Hay que tener en cuenta que el retináculo en nuestros estudios tenía un grosor aproximadamente de 2 milímetros, y de esta manera conseguíamos la sección del retináculo, precisamente porque se introduce 1 milímetro en el canal, y el resto se queda en superficie y puede englobar la totalidad del retináculo. Cuando cortamos el retináculo, realmente incluso hay que advertir al paciente que va a oír un chasquido, porque realmente es enormemente agresivo, incluso desde el punto de vista sonoro, el corte que se realiza con el propio bisturí.
Y la curva ascendente de la sonda tiene la enorme ventaja de que nos va a frenar incluso la propia sección a nivel distal, con lo cual el arco palmar lo vamos a tener bastante protegido, precisamente porque hemos comprobado que la curva y la sonda sale próxima al propio arco palmar, con lo cual es un elemento de seguridad y tenemos que cortar precisamente hasta llegar al tope que nos va a producir la curva. Tiene otra ventaja enorme esta utilización de la cánula, y es que posteriormente a la sección podemos visualizar cómo la cánula se exterioriza fuera del canal carpiano, y realmente si esto no se produce o hay alguna zona que tenemos duda de que realmente se haya podido seccionar en toda su anchura el retináculo, volvemos a realizar con la cánula in situ el corte. Es muy importante no retirar la cánula, sino dejar la cánula siempre in situ, comprobarla con la cánula ascendiendo en superficie, que la cánula sale totalmente del canal carpiano para estar seguro de que hemos realizado la resección. Aquí tenemos imágenes de la sección de este retináculo en pruebas y en cadáver que hicimos para meter endoscopios desde distal y comprobar que realmente la sección era completa y la protección que hace la cánula al propio nervio mediano, que lo vemos inferior. Tenemos la posibilidad de hacerlo también en el eje largo, es decir, vemos la curvatura de la cánula como retrayéndola al final de la técnica nos permite ver que hemos realizado la sección completa de todo el retináculo. En los estudios de cadáver realmente comprobamos en los 20, y luego lo hemos ido viendo, luego hablaremos si queréis de complicaciones que hemos tenido, que son relativamente pobres. La sección completa y la seguridad que da la cánula en cuanto a lo que es la sección de ramas terminales, el arco palmar, incluso el canal de Guyon, que como he dicho previamente queda muy lejos. Probablemente la rama más cercana o en riesgo podría ser la rama tenar, que está aproximadamente a 5 milímetros del corte, pero teniendo en cuenta que comprobamos previamente la posición de la cánula en su posición cubital, esta rama prácticamente, desde luego, no hemos tenido, ya he dicho, en los cientos de operaciones que hemos tenido, ningún problema. La rama cutánea palmar es probablemente uno de los elementos más importantes o más en riesgo. Aquí sí que la ecografía diagnóstica previa ayuda muchísimo. La distancia media en el estudio que hicimos fue de 8 milímetros, pero ya sabemos que las variaciones aquí son enormes, con lo cual esto no se puede tomar en consideración desde el punto de vista de una seguridad completa por las múltiples variantes de esta rama. El arco palmar no tenía prácticamente problemas porque la curvatura de la cánula hace que se exteriorice muy fuera de este arco palmar, y realmente aquí estamos a distancias de seguridad muy amplias de media de más de 1,5 cm o cercanos al 1,5 cm de seguridad. La sección es posible, hay que tener, ya he dicho, en cuenta que en el caso, y al principio probablemente se tenga un poco más de incertidumbre o de falta de seguridad, lo que los últimos años no tenemos ya mayor problema si dejamos la cánula in situ, de volver a realizar la sección si entendemos que la comprobación de la esterilización de la cánula no ha sido completa. Muy importante, y esto sí es importante, una complicación que tuvimos fue una lesión a la laceración parcial del mediano, fue cuando lo hacíamos en anestesia regional. Aquí es muy importante la realización de anestesia Walland, que nos va a permitir precisamente advertirle al paciente que nos diga si existe posibilidad o no de colocar la cánula. Es decir, lo que nosotros tenemos que es primero controlar la posición de la cánula, introducir la cánula, y aproximadamente en nuestra estadística, pues 1 de cada 20 pacientes aproximadamente hacen que el espacio sea tan pequeño que no podamos introducir la cánula con seguridad. En esos casos hacemos migración a cirugía abierta. Si conseguimos introducir la cánula, siempre es bajo anestesia local, tipo Walland, como vemos aquí. Nos permite además un control muy bueno, como vemos, del sangrado, y por otro lado nos permite interaccionar con el paciente. Ya vemos dónde entramos, aproximadamente a 1 cm, y luego posteriormente hacemos una infiltración que curiosamente además la hacemos anestésica en superficie, es decir, no introducimos en el canal carpiano. Es curioso como la cánula dentro del canal carpiano no produce prácticamente dolor,
siempre que hayamos hecho una anestesia de la zona superficial al retináculo flexor. El estudio clínico, hicimos también una publicación con un ensayo clínico en el que publicamos en 2021 de 120 casos, de los cuales 60 eran a cielo abierto y 60 con esta técnica. Nos producía una situación clínica muy similar a largo plazo entre lo que era la cirugía abierta y donde realmente hay una mejoría muy importante es en el estatus funcional y en el dolor a corto plazo y en la reincorporación laboral. En este sentido, los resultados nos permiten este mejor comportamiento, claro, mejor comportamiento en la cirugía percutánea que el convencional, especialmente en los resultados clínicos, es decir, en el cuestionario de Levine, en la severidad de los síntomas y especialmente en la recuperación de la fuerza de presión de la técnica percutánea. En nuestros inicios sí pensamos incluso que podría ser una ventaja desde el punto de vista de no seccionar la fascia interterna y de esta manera mantener en nosotros que tenemos mucho trabajo manual lo que era la fuerza de presión y de agarre. Hemos visto que las diferencias son muy pequeñas, no hay tanta diferencia desde el punto de vista de la recuperación de la fuerza, sí mejora algo la recuperación de la fuerza a largo plazo, pero tampoco unas diferencias muy significativas. En conclusión, yo creo que cada vez nos tenemos que acercar más a la ecografía en técnicas de cirugía ecoguiada. En estos momentos la sutura del Aquiles, ya lo ha dicho antes Javier, la liberación de la polea 1, yo creo que son elementos que ya se deben incluso introducir de manera sistemática en nuestra especialidad por las enormes ventajas que tiene y el túnel carpiano para mí es una de las técnicas que tenemos que empezar a introducir de manera muy clara desde el punto de vista de liberación ecoguiada. Nos permite un control satisfactorio de las estructuras anatómicas en riesgo, es decir, es muy claro y tenemos que conseguir realmente aparatos cada vez con mayor resolución que nos permitan esto. Es muy probable que esta sistemática se vaya generalizando. Ya hemos visto que desde hace 20 años que se introdujo la técnica, en estos momentos estamos hablando ya de múltiples sistemas, múltiples técnicas. Yo creo que tenemos que llegar a consensos desde el punto de vista de estandarización de las técnicas más seguras. Eh, ya lo digo, es decir, yo creo que sí que la ecografía nos va a hacer una aportación enorme desde el punto de vista de valor, pero tenemos que entender que esto es un procedimiento que tenemos que llegar a estandarizarlo de manera muy clara, que tiene que ser muy riguroso y que desde luego nos obligará a movernos a tutorías bien personales o incluso estudios o prácticas en cadáver previo a hacer esta técnica, porque aporta ventajas muy claras. Las complicaciones son pequeñas, hay que realizar una técnica muy rigurosa, pero desde luego los beneficios en este sentido yo creo que son, por lo menos en nuestras manos, en estos momentos, enormemente altos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que es súper interesante. Hace unas semanas pues, nos presentaron la liberación del túnel carpiano con métodos, digamos, comerciales, no con una sonda. Y quería preguntarte acerca de eso, si tú tienes experiencia con la apertura del túnel carpiano con métodos comerciales o estandarizados y dónde crees que reside la diferencia entre un método y otro. Sí, tenemos, y de hecho hemos hecho muchos estudios en cadáver, incluso incluyendo técnicas de nueva creación. En este sentido, así como el Chemis 1, el mini Chemis que ha presentado antes Javier, me parece una aportación muy importante desde el punto de vista de la sección de poleas o incluso en cirugías, que me imagino que Fernando presentará esa instrumentación. Para mí, yo sigo apostando por esta técnica. No por el hecho de que es más barata, porque realmente lo puedes hacer con un bisturí que lo puedes reestilizar, sino por el hecho de que me controla muy bien la situación previa a la cirugía. Probamos la técnica de José Rojo, y realmente él es enormemente habilidoso, es introducir un bisturí en gancho, el clásico
de Acufex, pero el problema es que en algunos casos en cadáver se nos enganchaba el gancho dentro del canal carpiano, en el interior de los tendones, y se nos complicaba mucho el poderlo extraer, con lo cual te quedas ahí con el bisturí dentro y no tienes mucha capacidad. Otra de las alternativas que yo me plantearía, que es el Kemis 3, realmente el Kemis grande, que secciona mejor que estos bisturís, porque el problema que tenemos es que no estamos encontrando un bisturí que nos corte de manera muy afilada, como es el Kemis, que realmente lo hace de una manera más elegante en cuanto a que la sección es con una hoja desechable y en ese sentido lo corta mejor. Pero sin embargo yo no tengo un control de la longitud de la sección, y por otro lado tampoco me permite muy bien el control posoperatorio. Es decir, a mí la cánula me parece muy sencilla, para un inicio te da muchísima seguridad desde el punto de vista del control del riesgo. Pero sí, efectivamente, yo creo que vamos a tener que ir a ello, a estandarizar técnicas, y ahí veremos pues diferentes, y están apareciendo muchos sistemas que nos van a permitir introducir la ecografía con una seguridad completa, ¿no? Yo creo que es una gran ventaja. Pero de momento yo no he encontrado nada que me mejore lo que hemos hecho durante estos años. Javier, te quería preguntar en cuanto a lo que comentabas de los beneficios a nivel no tanto electromiográficos o de la recuperación nerviosa, sino a la mejoría clínica que tú has conseguido objetivar. ¿Qué te refieres? ¿A disminución de pilar pain o tiempo de recuperación precoz? Me refiero en cuanto a una técnica abierta. En qué Sí, yo creo que esos dos son las grandes mejoras. El Pillar Pain lo mejora de manera clara, porque todos sabemos que las terminaciones sensitivas se producen sobre todo en superficie a la fascia intertenar, con lo cual esa zona realmente no llegas incluso a cortarla, con lo cual hay una mejora clara. Luego los tiempos de recuperación, y luego por otro lado también una gran ventaja, que es la velocidad desde el punto de vista de la dinámica quirúrgica. Es decir, lo estamos haciendo en quirófano de cirugía menor, en anestesia Walland, que pues hace una rotación mucho mayor, y no es la hora que te supone de quirófano y el coste que supone. Es decir, yo creo que va a haber una mejora muy clara desde el punto de vista de coste y desde el punto de vista de poder acometer estos casos pues con una rapidez muy superior. Y desde el punto de vista clínico está claro que esos dos elementos, el Pillar Pain, probablemente sea el más importante. Esperábamos más de la mejora de la presión, que no hemos conseguido objetivar. Eso te quería preguntar para dejarlo claro. ¿No se ha visto diferencias en cuanto a la fuerza de grip entre una técnica y otra? No, no, realmente no lo hemos visto y nos sorprendía, porque pensábamos al principio éramos muy restrictivos, hacíamos un único pase para tener la seguridad con esos 3 milímetros de cortar solo el retináculo flexor y no tanto la fascia intertenar. Pero posteriormente hemos comprobado que en algunos casos incluso eso hacía que no se abriera de una manera tan clara el canal, y en algunos casos nos ha obligado a reintervenir. Por eso cada vez somos más agresivos y no nos importa realmente en superficie estar totalmente seguro que la cánula se nos sale fuera del canal carpiano, el realizar varios cortes, incluyendo incluso la fascia intertenar. Pero es que no hemos visto diferencias. Era un poco nuestro objetivo, especialmente en una clínica de trabajadores manuales, y no hemos conseguido objetivar eso, por lo cual somos cada vez más agresivos en el corte. Cuando yo era residente en Vallebrón con el doctor Yuc, él hacía una reconstrucción del retináculo flexor que había descrito su tío, Albert Yuc. Hicimos una serie larga comparativa, un estudio entre dos series, uno que reconstruía y otro que no reconstruía el retináculo, digamos, alargado con esa plastia. Y tuvimos los mismos resultados, que no había diferencias. La hipótesis es que el que reconstruía el retináculo, pues esa serie de pacientes debería tener más fuerza que el que no lo reconstruía, pero luego la verdad es que no se pudo objetivar eso. O sea que los resultados, aunque era una técnica abierta, pero también no encontraron diferencias. Juan Varela te ha dejado una pregunta en el chat. Dice que en aquellos casos en la que hay ausencia del palmaris longus, ¿qué referencias anatómicas puedes tomar para la introducción de la cánula?
Sí, ya lo he comentado, es decir, cuando hay palmares longus lo que hacemos es introducirlo en la mitad. Hay que tener muy claro que vas a entrar directamente siempre cubital al nervio mediano, con lo cual no te importa excesivamente el acercarte a la mitad de la muñeca desde el punto de vista de luego dirigir la cánula hacia el espacio entre el tercer y cuarto dedo. Es decir, ahí una vez que ya entras con la cánula, tienes que comprobar en ese caso, si no tienes palmar largo, que estás siempre situado en la misma entrada en el borde cubital del mediano, pero coges la mitad de la muñeca, que es solamente el elemento, por no irte excesivamente cubital. No hemos tenido nunca ningún problema de entrada en el canal de Gullón con esta técnica, pero vamos, yo me quedaría exactamente en la mitad anatómica de la muñeca. Abraham Marsal te pregunta si además de la liberación ecoguiada le ha asociado en alguna ocasión infiltraciones de plasma rico intraneural o perineural. Si tienes experiencia en ello o no lo has utilizado nunca. Lo hemos empezado a utilizar especialmente en aquellos, ecográficamente hay un cuadro que llama mucho la atención, que es la fibrosis perineural, que llama mucho la atención, es decir, los axones pierden su ecoestructura de manera clara y tenemos una imagen hipocogénica en el nervio mediano con un halo hiperecogénico enormemente potente. Se suele producir sobre todo en los estadios de máxima severidad. En esos casos hemos empezado incluso a inyectar también plasma, pero no lo hacemos de manera rutinaria en la intervención. Ya te digo, son casos muy aislados y hemos hecho muchísimos de estos. Es algo que estamos empezando ahora precisamente a estudiar. Sí hemos visto y hemos comprobado, curiosamente, que la infiltración intraneural y ecoguiada hace una separación de los fascículos sin ningún tipo de problema desde el punto de vista de... Y llama la atención también que lo puedes hacer con el paciente en anestesia local sin mayor problema. Es decir, muy poco doloroso, que distiende muy bien los fascículos, pero no lo hacemos de manera sistemática. Hemos comenzado a hacerlo ahora. Muy bien, Javier, pues de momento no hay más charlas, no hay más preguntas en el chat. Eh, Vamos a dar paso a Fernando. Muchas gracias por la charla que ha sido muy interesante. Así. Y Fernando nos va a hablar sobre el nervio cubital. Fernando, si quieres compartir tu charla. ¿Se ve ya? Se ve y se escucha perfecto. Muy bien. Pues nada, buenas tardes. Vamos a acabar esta mesa con otro de los procedimientos avanzados, ¿vale? Lo que os voy a hablar hoy es de la liberación del nervio cubital, ¿vale? Disculpar porque hay un problema con el cursor. Vale. Se ve la pantalla ya, ¿no? Sí, Pues yo soy Fernando Dávila, soy cirujano humano en San Sebastián, donde me mudé pues, para seguir formándome con Javier de la Fuente en ecografía. Y nada, para mí es un día especial por compartir mesa con estos dos referentes de la cirugía ecoguiada y realmente personas que, como han dicho, llegaron los primeros o son pioneros en el campo de la ecografía y realmente el desarrollo que han realizado en muchos de estos procedimientos nos ha servido a los demás para seguir su camino. Así que pues para mí es un orgullo poder seguir aprendiendo de ellos. Y una de las cosas un poco que buscábamos con esta mesa de cirugía avanzada es incidir en que estos procedimientos, para realizarlos de forma segura, como premisa requieren el tener un conocimiento avanzado de ecografía. Y es un poco por lo que ellos se ejecutan estos procedimientos de forma segura y reproducible. Y cuando nos preguntáis cuál es la secuencia de cirugía ecoguiada para realizar desde lo más sencillo a lo más complejo, sin duda el factor diferencial es tener un buen conocimiento ecográfico, o sea, saber dominar la visualización ecográfica y practicar mucho el estudio ecográfico en los pacientes. Y luego el resto, tanto infiltraciones como cirugía, es mucho más sencillo si se parte de un buen manejo del ecógrafo.
y también de los ajustes del equipo, que es muy importante conocerlo. Entonces, cuando ves a Javier Ferrer y a Javier de la Fuente, pues lo que te llama la atención es esa habilidad para tener un control ecográfico y visualización de los procedimientos. Y de ellos he aprendido, y la charla que os voy a hablar es de uno de los procedimientos avanzados, que es la dirección del nervio cubital. Vamos a poner un poco en contexto. Ahora mismo las técnicas de referencia o lo que nos dice la evidencia es que hay una tendencia a priorizar la descompresión in situ sobre la transposición subcutánea. Y además de eso, no hay diferencias entre las técnicas abiertas y las técnicas endoscópicas de la liberación in situ. Aunque se han descrito muchos puntos de compresión, desde proximal, el septo intermuscular, también en el propio epicóndilo, es realmente tanto el retináculo cubital, o lo que llamamos, bueno, pues la banda facial, y la aponeurosis flexora pronadora entre las dos cabezas del flexor capillaris, los puntos de compresión más frecuentes. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que la evidencia ahora mismo nos sitúa? Pues que realmente es necesario en la mayoría de los casos solo realizar una liberación in situ, que es muy importante descomprimir la aponeurosis flexora pronadora por ser la estructura implicada más frecuentemente en este tipo de compresiones, y que distal al flexor capillaris no hay puntos de compresión derivados de los hallazgos endoscópicos. Entonces, esto lo que nos sitúa es en el escenario perfecto para las técnicas ecoguiadas, ligaciones selectivas de estructuras conectivas aponeuróticas, y en las que no hace falta una transposición o una maniobra asociada. Esto es un poco lo que nos llevó a seleccionar a los pacientes. ¿En qué pacientes está indicado realizar esta técnica ecoguiada? Son compresiones aisladas, ya como digo, del nervio cubital en el canal cubital, a nivel de la aponeurosis flexora pronadora y del mal llamado ligamento Osborne o retináculo cubital, en grados leves o moderados, en McGowan 1 o 2, con parestesias marcadas, pero atrofia leve. ¿Cuándo no estaría indicado? Sería una contraindicación estadios severos, cuando ya hay una atrofia muscular marcada, cuando hay síndromes de doble compresión, tanto a nivel de la muñeca o estructuras proximales en el codo, cuando hay inestabilidad del nervio cubital o neuritis irritativas, y finalmente, tanto en procesos artrósicos del codo, que generarían una compresión extrínseca, como artrosis del húmero, que nos limitaría, o del codo, que nos limitaría al posicionamiento para realizar la liberación ecoguiada. La técnica que hemos desarrollado y sistematizado consiste en 5 pasos. El primero es importante, pues la planificación, la preparación y la anestesia. Como veis, este es el instrumental que necesitamos para realizar la dirección ecoguiada. Es un instrumental sencillo que incluye el Chemis H1, mini Chemis, una aguja de 18 Gs, un mosquito y el material propio de una cirugía con esterilidad de campo. Sonda para cubrir, una funda para cubrir la sonda, y guantes estériles. La anestesia es una anestesia, como digo, tumescente, tipo Wallach, lidocaína, adrenalina, con 4 portales, 10 centímetros en cada cúbicos en cada portal, 2 portales proximales, 2 portales distales, y un poco, siguiendo la experiencia que hemos ganado en la ligación del nervio mediano, no anestesiamos dentro del canal cubital, lo que nos permite mantener tanto la fuerza como la sensibilidad preservada del nervio cubital. Ventajas de esto, pues primero, que podemos comprobar la liberación en el momento, pidiendo al paciente que haga una flexión del flexor profundo del cuarto quinto. Y además, si contactáramos accidentalmente, pues, con el nervio cubital, pues desencadenaría unas parestesias, y el paciente nos avisaría, evitando lesionarlo. La planificación preoperatoria, también fundamental para conocer la anatomía ecográfica. Nuestra referencia es, pues, la musculatura del tríceps, sobre la cual se apoya el nervio cubital. Y haciendo un barrido transversal de proximal a distal, vemos como el nervio cubital se introduce en el canal cubital, que está definido por dos estructuras óseas o referencias óseas,
A nivel anterior, el epicóndilo medial, a nivel posterior, el olecrano. Y entre estas dos estructuras, como veis aquí, pues se localiza esta estructura conectiva con patrón fibrilar, que es el ligamento de Osborne o retináculo cubital. Posteriormente, si seguimos progresando hacia distal, observamos cómo las dos cabezas del flexor grapionales convergen y forman esta estructura conectiva, que es realmente expansión de la fascia antebraquial, que es la aponeursis flexora pronadora. Y esto es un poco donde nos tenemos que mover. Bien, habiendo localizado el nervio, su entrada en el canal y las dos estructuras conectivas que lo comprimen, vamos a empezar a liberarlo. Para ello, localizamos el portal, que es proximal, y posteriormente realizamos la liberación de las estructuras conectivas para finalmente realizar una comprobación y tanto de la liberación como de la estabilidad del nervio. Este es un pequeño vídeo que resume los 3 pasos de la liberación. La zona de seguridad, es decir, donde va a transcurrir nuestro instrumental quirúrgico, es posterior al nervio cubital. Y como veis aquí, pues con la aguja de 18 Gs marcamos la entrada proximal al canal cubital y posterior al nervio cubital dentro del canal. Una vez hemos localizado el portal, pues abrimos una pequeña incisión e introducimos un mosquito que perfora la fascia braquial y introduce en el canal haciendo pues, el trayecto, simulando el trayecto que va a seguir nuestro bisturí. Un detalle importante para localizar nuestro portal y es el posicionamiento del codo. Tradicionalmente se ha hablado de que a mayor flexión del codo desplazamos más el nervio hacia anterior, aumentando la zona de seguridad. Sin embargo, en estudios en cadáver lo que hemos visto es que para que el bisturí siga un trayecto recto y se realice la liberación de todas las estructuras, tanto del ligamento de Osborne como de la aponeursis flexora pronadora, es importante que el codo se localice en torno a 30, 60 grados, no más allá de 90 de flexión, para que, como os digo, se siga una dirección lo más perpendicular posible y se realice la liberación. También el segundo detalle importante es, como veis en la imagen superior de la derecha anatómica, es que el portal entra por el tríceps. Hay pacientes que tienen muy desarrollada esta musculatura, entonces ecográficamente lo que vamos a ver es pues esta imagen hipoecoica por la que penetra el bisturí, que es pues, la parte más distal del vientre muscular. Y esto pues, es lo deseado porque nos indica que el bisturí sigue el trayecto perpendicular. Una vez hemos establecido el portal y abierto ese trayecto, pues lo que vamos a hacer es, con nuestro bisturí Chemis, realizar la sección. Como veis, este bisturí tiene un marcador inferior, que es el que se introduce dentro del canal cubital, y una patilla superior, un marcador superior, y entre medias se produce el corte, ¿vale? Es donde va la hoja montada. Entonces, introduciendo este marcador inferior, enganchamos la aponeursis flexora pronadora y haciendo movimientos oscilantes, pues progresamos más o menos hasta 3 centímetros desde la interlínea articular. Y eso es lo que marcaría un poco la liberación completa de ambas estructuras. Como veis, aquí ya en eje longitudinal vamos avanzando el Chemis aproximadamente pues, esos 3 centímetros. Si desplazáramos ahora la sonda un poquito anterior, pues observaríamos cómo, por un lado, vemos el nervio cubital a distancia del corte y además como por el propio trayecto del nervio que veis aquí, va hacia profundo. Entonces, además de que estamos en un diferente plano antero-posterior, también en profundidad hay una diferencia de planos. Por lo tanto, es una liberación muy segura, pero compleja técnicamente desde el punto de vista de la visualización ecográfica y también de que es difícil tener una sensación clara de liberación. Es decir, podemos tener sensación de corte, pero no haber hecho una liberación completa. Para comprobar esta liberación, muy importante la visualización directa, como veis en esta imagen, de la apertura
y también volver a introducir el mosquito y ver cómo se pasa desde la profundidad del canal cubital hacia la superficie del tejido subcutáneo. Y finalmente, pues esta es una simulación en cadáver de cómo sería esta apertura y hemos diferenciado esas dos estructuras a nivel quirúrgico con fines docentes, pero como veis, sí que es frecuente encontrar esta doble resistencia. Un primer movimiento brusco de resistencia que marcaría la apertura del borde proximal del canal cubital, del ligamento de Osborne, y posteriormente una resistencia más leve, que sería la aponeosis flexora pronadora. Pero es muy importante que si notamos ese primer movimiento de avance, recoloquemos el bisturí o incluso hagamos varios pases, porque si no estaríamos a riesgo de que el bisturí lo colocara en profundidad a la aponeosis flexora pronadora y realizáramos una liberación completa, que como os digo es la complejidad de esta técnica. El estar seguro de que hemos liberado todo, porque no es fácil ni siquiera visualizarlo con algunos ecógrafos. Y finalmente, comprobación. La comprobación va a ser tanto de la liberación como de la estabilidad, que eso, pues pidiendo movimientos activos de flexoextensión al paciente del codo, pues veremos que el nervio se mantiene en el canal de forma estable. Tuve la suerte de formarme en esta técnica con el doctor Tomás Apar. Hicimos una revisión de sus casos, que está cercana a ser publicada. Y un poco el resultado es que tuvimos un 4,5% de fracasos en los que el paciente tuvo que volver a intervenirse por inestabilidad, y recurrencia al año, pues un 9%, en los que pacientes volvieron a desarrollar parestesias, y uno de ellos fue pues, por una compresión proximal no diagnosticada a nivel cérvico. Entonces, muy importante en la selección del paciente, el estudio preoperatorio de posibles causas de compresión proximal y la ejecución de la liberación para evitar liberaciones incompletas. Algunos trucos o recomendaciones derivados un poco de la experiencia con esta técnica: es fundamental en los primeros casos, como se ha comentado, realizar este procedimiento en un ambiente estable de cirugía con esterilidad ampliada, es decir, que si hay dudas, pues convertir esta cirugía a una cirugía abierta. El marcado preoperatorio del trayecto del nervio y de las estructuras que hay que liberar para establecer de forma segura y reproducible el portal. Y además, en este caso, aunque tenemos varias sondas disponibles, la 18 es la sonda de preferencia, una sonda lineal que no sea con una huella muy ancha. Esta sonda combina la visualización, la calidad de visualización, con el campo suficiente para tener un control de todas las estructuras. Y muy importante, lo que es a nivel de imagen ecográfica, comprobar en los dos planos, en plano y fuera de plano. Es importantísimo primero realizar la liberación en plano, pero para luego la comprobación fuera de plano. Es un poco los dos imágenes críticas que tienes que garantizar para estar seguro de que estás realizando la liberación. Y fundamental también, como os digo, tener equipos de alta calidad para poder llegar incluso a visualizar estas liberaciones completas de estructuras, que al final es lo que te garantiza el conocimiento de lo que has hecho. Muchísimas gracias y atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo ya la había escuchado, pues hay que nada, en este caso hago trampa. No sé si alguien quiere dejarle a Fernando alguna pregunta en el chat. Por cierto, Fernando, antes de que empecemos, no sé si tenías alguna pregunta para Javier. Bueno, creo que solo queda Javier de la Fuente. No sé si tenías alguna pregunta para él, como tú eres un experto en el campo, si tenías alguna pregunta para ellos o pensabas que se había quedado algo en el tintero.
pues antes de esto, si querías comentar algo. Yo creo que si empiezo a hablar con Javier de esto, como ya discutimos mucho en quirófano y en la consulta, pues podemos alargar una hora más esto, pero un poco lo que siempre comentamos. Nosotros que realizamos la liberación del túnel cubital, perdón, del túnel carpiano de forma rutinaria, es decir, para nosotros es nuestra técnica de referencia y ahora mismo en nuestras consultas, los pacientes que tienen túnel carpiano, es la técnica de elección. Cuando comparamos las dos técnicas, cuando tienes un conocimiento ecográfico, somos capaces de ejecutar las dos con seguridad, pero siempre tenemos la sensación de que la sonda nos aporta un extra de control y de seguridad respecto a otras técnicas, que depende la seguridad más de tu habilidad ecográfica y de ser capaz de monitorizar el corte del bisturí en tiempo real que la sonda, porque la sonda al final, la ecografía es un elemento extra de seguridad. De hecho, hay algún trabajo ahora justo que realiza este pase de la sonda de forma ciega y visualiza qué problemas ha tenido o qué fallos de colocación o qué estructuras estarían en riesgo si se generara la sección. Y realmente el pase de la sonda es muy seguro y es el ecógrafo el que luego interviene para verificar que la sonda está en una correcta posición. Entonces, bueno, es un poco lo que a lo mejor ha faltado incidir que para nosotros, salvo que Javier me corrija, la técnica de la sonda en nuestras manos es más segura, nos da más seguridad. Problema que tenemos, pues que todavía no ha habido una casa que apueste por el producir estos elementos, tanto la sonda como el bisturí, de forma industrial y de forma en serie, vaya. Fernando, te quería preguntar, después de la liberación del nervio cubital in situ de forma ecoguiada, ¿has tenido algún caso que el nervio sea inestable y hayas tenido que reconvertir a una cirugía abierta para hacer una transposición o no lo has visto todavía? Pues lo tengo y lo estoy siguiendo porque lo vimos después de la liberación, como siempre hago la sistemática, vi que es inestable. Lo que no estoy tan seguro es si ya era inestable antes de la liberación. Ahí sí que tengo esa pequeña duda, porque el paciente está asintomático, o sea, ha mejorado de la clínica de parestesias, pero tiene un resalte que lo veo yo porque lo sigo periódicamente, pero el paciente o sea, no se está quejando, o sea, No entiendo. Entonces, mi duda es esta. Mm. No, yo te quería preguntar, o sea, una posible contraindicación relativa, que es una inestabilidad, ¿no? Quizá no lo es, ¿no? En el sentido de que Además, cuando haces ecografía, la inestabilidad se habla de un abanico un poco más amplio, porque al final clínicamente la inestabilidad, lo que tú ves es, pues, un paciente que le resalta y tú lo tocas, ¿no? Pero no es nadie, o sea, y eso ya es una variante de la normalidad en muchos pacientes. En un 20% de pacientes, creo recordar, que tienen esta inestabilidad, aunque no tengan síntomas. Pero el problema es que ecográficamente, además, ves un porcentaje bastante importante de casos en los que el nervio no se luxa, pero está a punto de luxarse, subluxarse. O sea, y eso sí que está graduado, que es cuando la mitad del nervio ya se coloca en la línea del epicóndilo medial. Entonces, creo que esta técnica sí que tiene que ser restrictiva, y esto con Tomás Apar sí que lo hemos hablado mucho, que creemos que la clave de tener buenos resultados con esta técnica es seleccionar muy bien a los pacientes. Entonces, yo no haría esta técnica ni en pacientes con inestabilidad ni en pacientes con subluxación ecográfica, por precisamente tener unos resultados homogéneos en tus casos. Porque si amplías mucho el abanico, yo creo que esta técnica no es para todos los túneles cubitales. Así como el nervio mediano. Podemos hablar ahora de que las contraindicaciones son pocas y podemos hacerlo de forma rutinaria. Esta técnica, además de
técnicamente ser un poco más compleja para realizar, yo creo que no se va a extender a tantos casos de neuropatía cubital, partiendo de la base de que los resultados ya de por sí no son iguales que en el nervio mediano. Una pregunta, no sé si ¿existe la liberación del canal de Bouillon ecoguiada o no? Estamos haciéndolo, de hecho, un poco el que lidera este estudio, esta técnica, son grupos de Francia. Y, bueno, está en fase muy preliminar. O sea, sé que bueno, hace unas semanas estuvieron haciéndolo y bueno, parece que se va a poder hacer, pero ahí yo ya creo que podemos abrir mucho el debate, primero por todo lo que es el canal de Gullón complejo y segundo por las causas que lo provocan, porque muchas veces hay compresiones extrínsecas como gangliones. Entonces, eh, a mi conocimiento no está descrito, pero sí sé que se está trabajando. Juan Varela te pregunta qué porcentaje de anomalías tipo Anconios y Picroclearis encuentras y si eso altera tu plan. Sí. Eh, de memoria no te sé decir, pero eso es el grado 4 de los retináculos. Y si hay un Anconius Picroclearis, lo abro porque el riesgo es, o la alternativa es hacer una liberación ecoguiada, pero ahí el músculo puede sangrar. Mm, Habría que valorar el riesgo-beneficio. Y de hecho, esta conversación la estuvimos teniendo con Javier Ferreira hace poco. Y la mayoría de la gente opinaba que abrir el Anconus Pitroquedaris. Yo pienso que con la adrenalina se puede realizar de forma segura, pero bueno, siempre advirtiendo un poco al paciente que hay más riesgo de hematoma y de sangrado postquirúrgico. Abraham Marsal te pregunta aquí si puedes repetir los puntos de referencia anatómica para colocar la sonda. Sí, a nivel anterior, la entrada del canal está marcada por el epicóndilo medial y en posterior por el olecranon. Entonces, si te marcas esos dos puntos, ecográficamente verás que la sonda no sigue un trayecto perpendicular al eje longitudinal del brazo, sino que es un poco más oblicuo. Creo que lo tengo aquí justo en esta, ya no compartido, ¿no? Bueno, Sí, ahora ya no estás compartiendo. solo por... Abraham, te recomiendo que cuando colguemos la charla en el canal de YouTube vuelvas a ver la charla y, y también que la compartas. Sería poco estos dos. Vale. Trino te pregunta si hay alguna diferencia en cuanto al protocolo postoperatorio de inmovilización o de rehabilitación entre una técnica abierta y una ecográfica. Depende de para qué, o sea, para el túnel cubital o Sí, para... para el túnel cubital, una liberación in situ. Sí, sí, o sea, realmente mi protocolo a nivel de la cirugía ecoguiada es un vendaje, o sea, más que un vendaje compresivo es un apósito, el portal no se cierra y se coloca un vendaje cohesivo durante 2 días. Y después el paciente se quita todo y no hay heridas. Por lo tanto, cambia mucho el manejo de curas. No hay curas, o sea, no hay que mandar al paciente a quitarse los puntos, no hay que mandar al paciente a hacer curas de la herida. En cuanto a, yo creo que también esto es algo que debemos incidir y que ya hablamos la otra vez. La cirugía ecoguiada tampoco es una cirugía. A veces te da la falsa sensación de que no has hecho nada. O sea, de que el paciente pues, ve una herida muy pequeña y piensa pues, que la recuperación va a ser fácil o va a ser ultra rápida. Y la cirugía por dentro es la misma. Entonces, ahí sí que muchas veces intentamos frenar los primeros días y semanas vuelta a las actividades de fuerza. Entonces, en caso que no lo he dicho, el nervio cubital se quita a los 2 días el vendaje, las heridas están al aire, evitando mojarlas. Se permite actividades diarias de usar la mano, evitando actividades de fuerza y actividades que requieran flexión contra resistencia. Eso por un periodo de 2 o 3 semanas. Y siempre con el guiado por el dolor. O sea, puedes hacer todo aquello que no te duele, evitando flexiones forzadas y fuerza. Eh, y sorprendentemente a nivel analgésico los pacientes toman 1 o 2 días analgésicos, pero sí que eso subjetivamente yo creo que sí mejora las molestias posquirúrgicas por no tener herida.
Una pregunta para ambos, tanto para Fernando como para Javier. En esos pacientes que hay una neuropatía dinámica, del típico paciente que tiene una neuropatía del nervio cubital, con un electromiograma que no es positivo, pero que sí que a la exploración tiene una neuropatía cubital, cierta inestabilidad, y que a todas las maniobras de exploración clínica, pues el paciente se queja de neuropatía cubital. A nivel ecográfico, igual que Javier, por ejemplo, explicaba que en esas compresiones severas del nervio mediano pues se ve un cambio en el patrón ecográfico del nervio, a nivel ecográfico se ve algún cambio en esas neuropatías, es decir, eso nos puede servir también como método de diagnóstico. Sí, yo creo que sí. Es decir, generalmente el nervio siempre reacciona con una resistencia, sobre todo si hay una compresión y especialmente con alteración ecoestructural. Es decir, en esos casos se ven alteraciones ecoestructurales en el nervio e incluso aumentos de tamaño. Hay que tener en cuenta además que la luxación dinámica del cubital es altísima, es decir, si lo vemos ecográficamente y lo exploramos sistemáticamente, es que en 15-20% de los pacientes, incluso muchos asintomáticos, tienen esa compresión. El problema se plantea en lo que dices, es decir, electrofisiología negativa, luxación dinámica, y ahí te basas solo en la clínica. Sí, la ecografía puede ayudarte. Así como en el nervio mediano, los marcadores desde el punto de vista de la medición esférica del nervio ya están bastante contrastados, es decir, todo lo que supera 10 milímetros cuadrados parece que tiende a incidir en un edema neural. En el túnel cubital todavía no está tan demostrado, es decir, te dan sensaciones, pero no tienes un estándar como en el mediano. Y luego además que la exploración del cubital es adicionalmente más compleja debido a ese trayecto curvo del nervio. Entonces, así como en el nervio mediano tú puedes obtener una imagen lineal en eje longitudinal del nervio, en el nervio cubital es una exploración que a mí me cuesta bastante y no tengo tan bien sistematizada para reproducir en todos los casos. Hay veces que consigues ver el nervio en eje longitudinal a la entrada del canal cubital y otras veces que es difícil encontrar una imagen clara y igual en eje transversal. Y yo creo que ahí sí. No, os quería preguntar, ¿en qué posición hacéis poner al paciente para explorar el nervio cubital ecográficamente? Tienes dos posibilidades, bien hacerlo con el paciente en decúbito supino y muy girado, eso te va a permitir mejor hacer el estudio dinámico, con lo cual te vas a poder posicionar si está prácticamente tumbado, muy parecido a lo que hacemos con el bíceps. Y la otra Casi. posibilidad, yo prefiero esa. La otra posibilidad es hacerlo en extensión completa, donde vas a poder ver mejor el nervio, pero vas a explorarlo peor en exploración dinámica. A mí me gusta más decúbito supino. Yo me gusta más para el estudio estático y hacer mediciones. Le pongo al paciente con rotación interna, flexión del codo, ¿vale? Porque así tengo el codo fijo y entonces voy haciendo un estudio estático del paciente. Pero si tengo que hacer un estudio dinámico, como dice Javier, o sea, en rotación, supinación completa y el paciente muy tumbado. Pero aún así, y mucho gel. Bueno, pues creo que no hay más preguntas en el chat. La verdad es que son temas interesantes, ¿no? Porque al final siempre van surgiendo preguntas. No sé si tenéis algún comentario de algo que penséis que se ha quedado en el tintero y que se deba remarcar. No, yo solo agradecerte la invitación en primer lugar, Sergi. Y luego, y lo que creo sí es importante es que antes de hacer todas estas técnicas, nos tenemos que mover mucho en una fase previa, que es el del diagnóstico y la utilización de la ecografía en infiltraciones. Es decir, yo creo que necesitamos un dominio muy claro de la ecografía para poder saltar a estas técnicas, ¿no? Que la gente vea las posibilidades, las imágenes son muy bonitas y digas, bueno, pues esto lo hago yo de una manera muy sencilla y lo replico. Hay que moverse en una escala desde el punto de vista formativo muy importante donde empezaremos con el diagnóstico, que aporta muchísimo. La ecografía realmente ha venido para quedarse. Luego pasaremos a técnicas de invasivas infiltrativas y luego ya pasaremos a técnicas quirúrgicas, ¿no? Esa por lo menos es mi recomendación. Y yo creo que finalmente también a pasar por el cadáver y realizar estos procedimientos viendo bien cómo se hace y sobre todo ganando ya no la capacidad diagnóstica o de imagen, sino las sensaciones
que se tienen en la mano con esos bisturís y esas sensaciones de corte, porque también es una cosa importante, notar esas resistencias, esa rugosidad del retináculo, esos cortes. Yo sí que ahí creo que es un paso importante, ¿no? Hacer estas técnicas en cadáver, en cursos, que ahora ya hay bastantes, para ganar esa sensación, esa percepción que hay que tener. Sí, espero que para nada haya dado la sensación de que estas técnicas son sencillas, ya por eso la mesa se llamaba técnicas quirúrgicas avanzadas. Y sí, bueno, un poco la idea de que la ecografía es un poco el fonendoscopio del cirujano de la mano, ¿no? Que hoy en día, pues, si ya no haces técnicas quirúrgicas, pero por lo menos que sí que con la facilidad que tenemos los cirujanos para reconocer estructuras anatómicas, pues que cualquiera que pueda acceder a ella, que la intente utilizar cuanto más mejor, porque pues al final aporta mucho conocimiento y mucha facilidad en cuanto al diagnóstico, ¿no? Nada, agradeceros a los tres. Javier se ha tenido que marchar, pero bueno, a vosotros dos que os habéis quedado hasta el final. Y nada, muchas gracias. Se quedará colgado la próxima semana. Esta semana hoy de hecho vamos a subir la charla de la semana pasada y la semana que viene pues se subirá esta. O sea que nada, muchas gracias a los dos. Vale, pues Muchas muchísimas gracias. gracias a ti, Sergi. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.